filmar? Eli, ¿te animás a filmarla? Soy petiza. Bueno, quería tocar un poquito el tema de Arica antes de empezar. Yo voy a hablar como mamá de víctima y en nombre de las madres, familiares, amigos y artistas que nos acompañan en esta lucha. Es un poco difícil hablar como víctima. Me dolió mucho, yo no pude estar en el juicio de Arica porque el precio es muy alto viajar a Tierra del Fuego, pero duele porque Arica, como toda pobre, no tiene abogados. Al no tener abogado, el Estado hace lo que hizo, o sea, condenó, pero le dio menos que el mínimo por el delito de trata. Por trata de personas hay un máximo de 12 años de condena. Le dieron 8. Y a una extranjera que era la empleada, creo, del proxeneta, le dieron 3 años. Y a la esposa del proxeneta creo que le dieron 3 años también, o sea que no van a la cárcel. O sea que no van a la cárcel porque 3 años para abajo no vas a la cárcel. Estos jueces se nos burlan y nuestros diputados también, porque hay que decir quiénes son los responsables en este país de la trata de personas. En primer lugar, los diputados, porque cuando votan una ley, cuando nosotros empezamos a rescatar pibas en el 2006 y a poner en los medios que está la trata, yo antes no pude hacerlo, porque yo llevo 24 años de la desaparición y muerte de Susi. Y cuando desaparece una hija, la familia queda mal, porque yo tengo mi actual pareja, que no es el papá de Susi, soy viuda del papá de Susi, estuvo secuestrado en la dictadura. Después secuestran, en esta maldita democracia, secuestran a Susi en el 91 y tenía 2 problemas, que mi marido no estaba bien y tener que buscar a Susi estando yo embarazada. Yo no sabía nada, no entendía, hace 24 años no existía la trata. Es más, te amenazaban. Yo ahí conocí tribunales, ahí conocí, una persona me dice que hay una oficina que se llama la CIDE, que son las máximas autoridades que encuentran a las personas, y voy a la CIDE muy contenta, pensando que me iban a encontrar a mi hija. Estaba Raúl Martín, Estiuso y el Lauchón. Al Lauchón lo matan el año pasado, creo, en Moreno lo confundieron con un narco. Lo mató el grupo Geo. Estiuso ya saben quién es, el que se supone que lo mató a Nisman y toda esta cosa. Y Raúl Martín, que está fugado en Cancún, México, jefe de los Z, y el capo máximo de la trata en la Argentina, socio de altos funcionarios del gobierno. Pero esto pasa porque nuestros diputados también son cómplices de este delito. Porque en el 2006, cuando los diputados vieron que nosotros nos estábamos metiendo en los prostíbulos, dijeron: vamos a votar una ley. No nos dejaron participar de la ley. Así salió, porque la trata no se estudia en ninguna facultad. Y sale mal, muy mal, porque hacen lo que quieren los diputados, no convocan a las víctimas. Nosotros estábamos afuera, no nos dejaban entrar. Yo, no, a pesar de que venía caminando mucho, mi hija estuvo secuestrada en Champú y en Cocodrilo. Bueno, me costó muchísimo hasta que mi marido me dice: voy a estudiar Derecho porque realmente lo que hace falta acá es abogado, porque el Estado no tiene abogados para las víctimas, ni cuando las rescatamos, ni cuando las madres las buscan. A mí me ponían los abogados
de pobre en tribunales, en el 7º piso. Yo iba muy contenta que el Estado me ponía abogados y cada vez que iba me atendía otro abogado. Yo no entendía nada, decía siempre a repetir lo mismo. Hasta que mi marido se pone a estudiar Derecho y yo le dije, hasta que vos te recibas, yo voy a estar muerta, porque uno realmente cuando pierde una hija no anda nada bien. Cuando él estaba estudiando, ya era abogado de pobre, viene un día muy contento de tribunales, me dice, me dieron este expediente de esta chica desaparecida para que yo investigue. Yo me puse contenta, digo, bueno, vamos a investigar una desaparición como queremos nosotros, caminando por todos lados. Pero en ese momento también había desaparecido Milagros González, una chica con retraso madurativo de 14 años, y estuve muy ocupada con la mamá, hasta que un día tuve tiempo de tomar un mate con mi marido. Le digo, ¿cómo va esta causa de esta chica desaparecida? No, yo ya rendí mi materia y pasé. Y ahí a mí se me vino toda la estantería abajo, porque es lo que me hacían a mí. Me daban los abogados de pobre, estudiantes de Derecho, a practicar sobre el expediente de mi hija. Y nos dimos cuenta que el Estado se burla en toda su forma. Porque cuando yo me entero que Susi estaba en Chapuy, en Cocodrilo, era del jefe de la CIDE, Raúl Martín, que me decía y me juraba sobre la Biblia que me iba a encontrar a Susi. Y lo tenía él secuestrado. Lo mismo le pasó a Silvia, buscando a Milagros. El comisario Montán de la Echeverría le dice, tráeme la foto porque mi impresora no anda, yo lo voy a poner en el patrullero. Mili con tanta audacia se escapa y estuvo secuestrada en el prostíbulo del comisario Montán, casado con una fiscal, que a Silvia, la fiscal, le decía que era una mala madre, por eso la hija estaba desaparecida. Esto está en juicio, compañeras y compañeros. Nosotros necesitamos el apoyo de ustedes, porque es un juicio muy peligroso y muy duro, porque vamos contra el Estado y contra la policía y contra los fiscales. Esto solos no lo vamos a poder hacer, porque sabemos que la policía y la justicia es una mafia. También llevamos adelante el juicio de Nora Soledad. No voy a dar el apellido, aunque ya me equivoqué y di el de Milagros, pero son menores, por eso no se puede dar el apellido. Nosotros rescatamos a Soledad, no tenemos dónde poner a las víctimas, se lo dimos al Estado por segunda vez, y el Estado lo entrega nuevamente al prostíbulo bajo amenaza que ella tenía que decir que estaba con el novio y no secuestrada. Lo entrega nuevamente, como la mamá es paraguaya y mucho no entendía, ella pide hablar con nosotros, con mi marido especialmente, con el abogado, y le dicen, usted no puede hablar con nadie, su hija está con el novio y vuelve con el novio porque tiene 15 años. Y si usted no le permite, a usted la llevamos presa y a su nena más chica a un instituto. Entonces la madre acepta porque el Estado lo llevó a la provincia, como a 100 kilómetros, porque era el único lugar que tenía un lugar seguro para Nora. No era el lugar más fácil de que vengan los mismos procedentes y se lo lleven. Pero Nora es tan audaz que le roba el celular a un cliente y me llama por teléfono, que estaba acá la compañera Blanca en ese momento en la institución, y me dice, vos no podés ir a rescatarla. Bueno, y me fui con una mamá y un papá, fuimos y la rescatamos nuevamente a Nora. También estamos denunciando a la Oficina de Protección de Testigos, que es la que le entregó a Nora, a la Oficina de Rescate y Acompañamiento, que también fue cómplice de la entrega de Nora, al Estado y a la justicia. Esto es un delito, es un juicio muy peligroso también, igual que el de Milagros, porque vamos contra el Estado, como fue Arica, que está yendo contra el Estado, y queremos que la condena sea efectiva,
porque no vamos a seguir permitiendo que el Estado haga lo que me hicieron a mí con Susi, que cajonearon, que el mismo jefe de la CIDE lo haya tenido secuestrada. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. La trata es el delito más grave. Ayer fue el día 67 años, cumplió el Tratado Internacional del año 49, cuando yo nací. Es solamente de derecho humano y trata, donde se prohíbe totalmente el prostíbulo y la trata de personas. Pero aquí no se respeta esto. Fíjense que a Anika le dan 8 años, cuando por trata tendría que ser 12, por secuestro 19, y en la justicia se acumula 19 más 12, más droga, porque la droga a las pibas. Estas personas tendrían que tener una condena de 30 y pico de años, y le dieron 12. Y a una mujer extranjera, creo que era la que limpiaba, que es peruana, creo, le eximieron de prisión, cuando el Tratado Internacional dice que si uno es extranjero y prostituye, se le debe sacar la ciudadanía y deportarlo de por vida a su país de origen. Esto el juez tampoco lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Anika no tiene abogado. Le representa el abogado del gobierno, que son estos corruptos que no hacen nada. Nosotros no queremos un país en estas condiciones. Cuando en Paraguay va una mamá a nuestro cónsul argentino a decirle: a mi hija se la llevaron a la Argentina y necesitamos que